La capacidad de simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo necesario pueda hablar. Una frase de Hans Hofmann. Seguimos en este Camino al Sol. 8:05 minutos en la mañana. Es viernes, estamos a 23 de agosto y gracias por estar conectados con nosotros a través de estación 97.7 FM y también caminoalsol.do, que esa es nuestra página web. Entra, caminoalsol.do. Y de vez en cuando subimos algunos videos a la plataforma de YouTube. Para que nos vean. Sí, porque esto es un programa de radio. Exactamente. Entonces, de repente nos ven haciendo cualquier tipo de moriqueta. Porque en la radio eso es lo que se hace. Ay, salud mental. Ese tema, después de la pandemia, mucha gente y muchos expertos decían, la verdadera pandemia después de la pandemia será el tema de la salud mental. Y lo decían a propósito de varias cosas, varios indicios que se veían en ese momento. Casi 5 años después de la pandemia, el verdadero tema es la salud mental. Sí. Entonces, para hablar sobre la salud mental desde una perspectiva integral, darle los buenos días a nuestra querida Dalul Ordain, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, fotógrafo, por supuesto, artista. Sí, artista. Mira la carita. Del lente y del karaoke. No puedo. Del lente y del karaoke. Soy testigo. Ella es integral. Totalmente. Hola, Ella es Dalul. integral. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí como siempre y de compartir con ustedes pues este espacio y quizás tener más que un tema, una reflexión con el asunto de la salud mental. Porque es que realmente ya antes de la pandemia era una pandemia y lo que hizo el COVID fue agravarla y visualizarla. Porque ya antes de pandemia, 1 de cada 8 personas tenía un trastorno mental. Entonces, estamos hablando de que esos son casi 1.000 millones de personas. Claro. Antes de, después de esos 1.000 millones casi, más todos los problemas que trajo el tema del confinamiento e incluso las propias secuelas de la enfermedad, entonces yo diría que yo multiplicaría eso por un poquito más. Por mucho más. Por mucho más. Entonces, tomando la definición de la Organización Mundial de la Salud, habla de que es un estado de bienestar, de completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, si esa es la definición de salud, nadie tiene salud. Yo quisiera que alguien me dijera quién está en completo bienestar en absolutamente todos los aspectos de su vida, que me lo llevo para mi casa, me voy a vivir con ellos y lo mantengo para que me diga cómo es. Para que me dé la receta. Porque no hay forma. Sí, Entonces, lo primero es desmontar que la salud perfecta y total, ni física, ni emocional, ni de ninguna manera existe. Hay un compendio de áreas de vida que nosotros tenemos que ir trabajando para ir equilibrando y dando o trabajando el desarrollo del mejor estado posible. Y ese mejor estado posible es completamente particular. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser un estado de bienestar y de salud, por usar el concepto, ¿verdad?, que manejamos, para la otra persona no tiene que serlo. Yo puedo estar feliz sentada bajo una mata cogiendo fresco y comiendo un mango, pero para otra persona eso no entra dentro de su concepto de bienestar y de felicidad. O eso es lo que hace cuando o eso no es lo está que hace bien. cuando no está bien. Para Entonces, sí. cambia. Ahora, ¿qué sí es constante? Es el tema de que hay una serie de elementos que sí o sí van a impactar en ese estado de bienestar que al final es lo que nos va a llevar a hablar de salud mental. Salud no es, no es la ausencia de enfermedad. Tú no tienes que tener un trastorno mental para tú tener una laceración de tu salud y de tu bienestar mental. Voy a explicarlo. Hay situaciones, o sea, yo no tengo que tener un trastorno esquizofrénico o una depresión severa mayor o un trastorno bipolar, pero yo puedo pasar por un proceso de duelo, pero yo puedo tener una situación económica que me complica, pero yo puedo tener un diagnóstico de salud física personal o de un ser querido que me altera mi estado emocional y mi sensación, mi estado de bienestar
integral, porque hay cosas que lo van a entorpecer, que lo van a dañar. Entonces, es un poco entender y desmontar ese imaginario de que la salud mental es solo mental. La salud mental es salud física. La salud mental es integración en una sociedad que respeta, que acoge, que garantiza derechos y deberes. Pero también el bienestar implica un trabajo personal de construir y a veces de deconstruir cosas y situaciones y experiencias y modelos de crianza y estilos que no benefician ese concepto o ese estado de bienestar con el que yo me identifico y con el que yo me siento pleno, en salud y feliz, por decirlo en 3 conceptos simples. Entonces, en primer lugar, el tema de establecer, ¿y dónde entra la neurociencia aquí? Y es que todo esto tiene que ver con el estado de la mente. Y la mente no es otra cosa que todos aquellos aspectos que nosotros funcionalmente desarrollamos a partir de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Y ahí entra entonces las estructuras, ahí entra la química cerebral, ahí entra el funcionamiento y ahí un poco lo que mencionábamos anteriormente. ¿Qué yo hago para yo establecer esas conexiones de mi cerebro que son los que me van a permitir desarrollar esos esquemas, esos patrones, esas percepciones que me van a llevar a mí a buscar un estado de bienestar que en muchos casos no es el real cuando nos pasamos el tiempo mirando e internalizando patrones y situaciones que nada tienen que ver con esa realidad que está en el día a día y que es un tema más ficticio, más construido en la propia internet o en la propia red, ¿no? Yo no sé, hay un video súper interesante que me gusta mucho de eso mismo, de qué se ve en la red. Entonces de repente aparece la chica muy bonita y está en una situación completamente adversa, triste y demás. Y el otro armando un escenario para eso y lo que está entonces es ¿qué consumo, qué construyo, qué priorizo para entonces desarrollar y construir ese estado de salud y de bienestar que me va a producir todos esos factores y que me llevan a mí entonces a asumir una serie de conductas, comportamientos? Y hay un tema que me encanta que habla de una condición volitiva, es decir, de lo que yo decido hacer. Y ahí entra todo el tema, hasta donde yo soy capaz y estoy realmente decidiendo qué elementos, qué situaciones, qué directrices es lo que va o lo que está permeando lo que yo considero un estado de bienestar y de salud en este caso. Y es interesante que plantees este tema de la salud mental desde esta perspectiva, porque vemos muchas incoherencias, mucha hipocresía y mucho cinismo de parte de muchos actores dentro de todo este tema. Por ejemplo, el mismo diario que publica los números alarmantes de los porcentajes de personas con temas mentales importantes es el mismo medio que con toda la saña publica hechos que son muy trágicos, pero lo ponen de una forma brutalmente expuesta, es muy que explícito. no hace más que esa sensación y ese malestar que hay, incrementarlo. Exacerbarlo, claro. Y ahí entonces entra todo el conjunto del mismo sistema, las marcas que apoyan, los gobiernos que se hacen de la vista gorda. Es decir, hay una serie de elementos que anuncian con preocupación esto, pero luego en su hacer, en su accionar. No son coherentes. Exactamente, un mismo sistema de salud en el cual una persona que tiene un tema importante de salud mental acude a un hospital y no encuentra una ayuda. Entonces, estamos preocupados, dice la Asociación de Psicólogos, muy preocupados por lo que está ocurriendo. Sin embargo, el sistema tampoco ayuda en nada al proceso. No, y es un tema que ahí voy, como decía, no es un tema solamente de la persona, es un tema de Estado y de país y de cultura, es sistémico. Aquí hay, en estos días estuve escuchando que no llegamos a 300 psiquiatras en el país. 300. No llegamos a los 300 psiquiatras en el país. Por Dios. Un país de 11, casi un país de casi 11 millones de personas. Entonces, por eso lo poco que hay es que no dan abasto. No.
Entonces, además de que tenemos una cultura que socialmente promueve la desintegración cognitiva a través de la cantidad de estímulos, no solamente de lo que podemos tener al alcance de la mano con un celular, no, a nivel de ambiente, mucho ruido, distractores por todas partes. Tú tienes que estar hiperalerta todo el tiempo, porque cuando no te pasa un motor, viene una guagua, cuando no se atraviesa una gente que te está cruzando la calle en pleno semáforo verde. Claro. Entonces uno vive en un estado de hiperalerta que por naturaleza ya comienza a deteriorarte, porque uno termina agotado mentalmente, físicamente, de todas las maneras posibles. ¿Tú sabes lo estresante que es estar en un tapón en este país? Cuando tú no sabes quién se te va a atravesar, de dónde va a salir uno que te va... Y uno tocándote bocina detrás porque cree que tú andas en un helicóptero. Claro, y eso es el que anda en vehículo, el que anda a pie, también, que no lo choquen, que no lo atraquen, que no lo sí, cuando está lloviendo, que cuando pasa está lloviendo carro, que va a cruzar un carro. Que hay carros que lo hacen por diversión. Que como mujer no abusen de ti verbalmente o algo así. O sea, todo es entinglado en lo que tú llegas del punto A al punto B. Es muy complicado. Entonces, si así tú te vas viendo el día a día y el tema del entorno laboral y el tema de la situación familiar y el tema de la parte económica, entonces no es solamente lo que yo puedo hacer. Si es cierto que yo tengo una responsabilidad personal, si estamos tan preocupados, tenemos que tomar medidas de tipo colectivo, y ahí entra un factor importantísimo, y es el factor educación. Es decir, ¿por qué pasa todo eso? ¿Dónde está la capacidad de yo poder ceder un asiento a un adulto mayor, o de yo ver si una persona está embarazada, o si anda con un niño o con un bebé, o sea, en qué momento nosotros como sociedad estamos no solamente visualizándolo porque hay que enseñarlos, sino para que todos aprendamos a interactuar y a apoyar como seres humanos y como ciudadanos a esa otra persona que necesita. Entonces, el concepto de salud mental, de que es esa persona que a lo mejor anda en la calle sucio, mal vestido, hablando incoherencias, o del que está en un hospital psiquiátrico, señores, esos son lo de menos. La mayoría están entre nosotros, estamos, porque el tema de la salud no es la idea es que ahí tenemos que ampliar el concepto. No es una enfermedad mental, son situaciones de salud mental. Exacto. Que dentro de ellas entran los trastornos, ¿verdad? Que se diagnostican, la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad, etcétera. Pero también incluyen otros factores que son los que tenemos que nosotros empezar a abordar, porque son los que sí dependen de nosotros, y entra ese tema de salud física, de desarrollar hábitos efectivos. O sea, si yo me pasé todo el tiempo, los 50 años con una vida desordenada, con malos hábitos, alimentándome mal, durmiendo mal, consumiendo, tomando alcohol, fumando, haciendo de todo, y de repente me diagnostican una enfermedad, entonces eso no es una tragedia, eso fue una cosa que usted mismo se construyó, amigo. Entonces ahí queremos entonces tomar medidas. O peor aún, entonces ahí viene un problema de aceptación, y ahí vienen problemas de depresión, de ansiedad, porque es un sistema que no puede separar una pieza de la otra. Si tú mueves una pieza, mueves todo el sistema. El tema de las relaciones sociales. Yo quisiera escribir, alguien decía, escriba una situación o pida algo en una de sus redes sociales y vea cuánta gente le responde y le llama, para que usted sepa realmente quiénes son sus amigos. Yo tengo un amigo que hizo ese experimento. Él lo hizo. Qué interesante. Sí. Y mi amigo Barón Valete, fallecido ya desde hace varios años, él en una ocasión, y ese experimento lo hizo hace muchos años. O sea, que no había nada de influencer ni nada de eso todavía. No. Cuando el límite en Facebook eran 5,000 personas, no sé si... Sí. Él tenía 5,000 personas, y él puso una publicación de que se había quedado sin empleo, es decir, él puso toda una tragedia, es decir, óyeme, nadie le comentó nada.
yo veo el post y yo lo que hago es que lo llamo directamente. Vale, ¿qué es lo que pasa? No reí, un experimento que estoy haciendo. Pero interesante. Óyeme, y él luego escribió. Es interesante ver cómo ya no puedo aceptar más personas. Yo tengo un amigo que suele hacer eso y hace chapeo. limpia. Sí, cada cierto tiempo. Sí. Porque está la historia de un papá que es que el hijo está de viaje, vive 2 años fuera del país y le dice, papá, cuando regrese, por favor, organízame algo rápido ahí con mis amigos, que quiero verlos a todos, no sé cuánto. Y él era como muy popular. Cuando viene, esa noche lo reciben, y entra, mira, ahí está la cena con tus amigos. 2 muchachos sentados ahí. Pero, y los 5 y tú no los invitaste. O sea, yo te di la lista de lo que iban a... Yo les dije que tú volvías al país porque tenías una situación y necesitabas el apoyo de tus amigos y que esta noche a las 9 nos reuníamos aquí para ayudarte. Wow. Vinieron 2. Wow. Esos son tus amigos. Esos son tus amigos. Eso es así. Entonces, wow. Hay un tema también que de alguna manera genera estados de mayor vulnerabilidad con esto. Las situaciones de pobreza, de violencia, los factores económicos. Entonces, si tomamos todo eso, lo que tenemos que hacer es ponerle una gran carpa al país y convertirlo en un manicomio. Porque ninguno vamos a tener salud mental, ninguno vamos a tener ese concepto de salud en todos los aspectos. Pero además, el tema de la falta de límites y de estructura no aportan. ¿Por qué? Porque la persona necesita tener esa capacidad de poder autorregularse y no la tenemos, señores. Nosotros somos una sociedad con muy poca capacidad de regulación, de autorregulación. Somos violentos, somos explosivos, no sabemos esperar, todo lo queremos inmediato, pero ya no solamente la generación actual, todo el mundo. Es que eso se ha permeado por todas partes, porque si no le doy si no voy primero no voy a ir, porque además es una cultura que se ha establecido de que siempre hay un gandío que se va adelante, entonces ya todo el mundo piensa mal y acertará. Entonces ya todo el mundo piensa de que si no lo hago no lo puedo, si no lo hago ahora, o si no me adelanto, o si no busco la manera de colarme, no va a pasar. Ese pensamiento cuando salgo a la calle, de que el otro se quiere aprovechar de mí. Y cuando ya tú sales con esa premisa, en cada persona tú ves un adversario. Claro. Y entonces eso tiene evidentemente una predisposición mental con cada conversación que tienes, con cada interacción que tienes. Y esa actitud que tú mencionas, Rey, de que el otro se quiere aprovechar de mí, es hasta como un poco ingenua, pero hay otro grupo que sale es atropellar intencionalmente al otro, claro. Porque yo soy yo. Sí, porque es una reacción. Yo soy el que tengo que estar adelante siempre. Es una causa y consecuencia. Es una cosa terrible. Claro, también. Y es el tema del que el más tiene, más puede. Entonces, ahora tenemos una gran cantidad de personas con muchos teneres claro. que no tienen en la cabeza lo que se necesita para poder administrar y poder hacer buen uso de esos teneres. Entonces ahí vienen los problemas. Sí, entonces exhiben un tener que le preguntas a un chico ahora qué quiere ser de grande y te dice, yo quiero ser youtuber. Pero es por lo que significa, claro, supuestamente. La fama, el exactamente. dinero, el reconocimiento. Entonces, aquí hoy que es el día del hashtag, sería bueno entonces poner así como por menos youtubers y más psicólogos. Y más psiquiatras. Y más psiquiatras. Es correcto. Porque esos números que tú das son alarmantes. Claro. Es decir, donde se necesita ahora mismo. Y creo que ahí es donde entra el ejercicio individual. Cada uno de nosotros, desde nuestra plataforma, desde nuestro día a día. Y cuando digo plataforma, me refiero a esa conversación diaria que cada uno de nosotros tiene con su entorno más cercano. Es decir, cómo nosotros podemos apoyar, dar alguna especie de luz, porque tú no sabes el que está sentado al lado tuyo en el cubículo por lo que está pasando. Eso y tú es metiéndole presión, exigiéndole una que otra cosa o fastidiándole con algo. Y tú no sabes si algo que tú digas puede ser la gota que derrame ese vaso. Y los medios de comunicación, tú los mencionabas hace un rato, tienen
que asumir una postura diferente a la hora de presentar las situaciones, porque no hay que dé la noticia, no es que no la des, es la forma en la que se está haciendo. Si tú te fijas, en un periodo de unos días no ha habido solamente un caso de ese tipo de violencia. Es que es uno y otro. Entonces, y otro, es por el tipo de promoción, porque no le voy a llamar de otra forma, no es informativo, fue promocionar qué Exacto. pasó ahí. Apareció otra y otro. Entonces, pasa como con el suicidio. Tú publicas un suicidio y en esa semana y 2 días posteriores Ay, sí. hay una ola. Y luego como se si fuera van. un empujoncito a hablar de Y eso. caramba, me da pena, me da vergüenza, me molesta cómo también se van violentando los mismos principios básicos del periodismo. Es decir, una cosa es el hecho, es decir, ocurrió esto, pero luego es ponerle todo el sazón que le ponen. Claro. Y cada día un Sí. detalle. Y cada día, y pasó esto, y se encontró esto. Sí. Es decir, y no óyeme. sale de tu mente por Es una decir, semana ya un tú tema estás así. con una hazaña, entonces luego, los niños, ahí están los derechos universales de los niños. No se puede publicar fotografías de los infantes, de los niños, por razones muy puntuales. Entonces, poner la foto. Cuando tú le ves, cuando tú le observas el rostro de quien fue violentado, eso le da una connotación distinta. Claro. Porque ya, es decir, un nombre es una cosa, un rostro es otra cosa. Claro. Entonces, emocionalmente, eso va trabajando de manera distinta. Eso es así. Los medios tienen una gran responsabilidad. Todavía, lamentablemente, no lo queremos entender. Y eso da mucha pena, porque algo que debe y que tiene todas las herramientas posibles por ser luz, lo que está llevando es mucha oscuridad. Y eso es lo lamentable. Y un tema que requiere de la conjunción de muchos de nosotros para trabajar ese tema. Siempre estamos esperando que sea el otro, que sea el gobierno que reglamente, que sean los medios que se autorregulen, que sea el dueño del medio, que sea el oyente o que sea la marca. Y somos todos. Somos Claro, todos el día que yo una te diga, combinación yo del no voy a todo. volver a entrar a esa plataforma porque no, y lo Exacto. decidamos todos. Y una marca diga, va a oye, tener yo que no voy a poner cambiar mi su marca forma con ese tipo con de ese tipo de- comunicación, claro, por ejemplo. pero eso es lo que vende. Son Do todos. something. Exacto. Claro. Eso es. Es Claro. ir haciendo. Dalul Ordey, la salud Hágalo. mental desde una perspectiva integral. Es una reflexión que hacemos todos. Nos Muchísimas importa gracias. a todos. Eso es así. Y debemos Buenísimo. implicarnos Todos. Y Todos. ocuparnos. Sí. Algo simple, señores. Consígase algo que le haga feliz y hágalo. Lo que sea. Claro. Siempre y cuando no violente a Que otra sea persona. legal, claro está está. siempre y cuando sea legal. Por supuesto. Legal Pero y si que le no- gusta ir a la playa, vaya a la playa. Claro. Y si le gusta ir al campo, vaya al campo. Y si le gusta comerse su chicharrón, cómase su chicharrón. Un Y día si no le hace gusta tejer daño. o bordar, pues, Borde. claro. Ah, que está de chicharrón es moda bueno eso. ya. Ya, Mira, lo Dalul, que bueno. es bueno. Tenemos unos vecinos Sí, sí, sí. aquí. pues vamos a Ay, sí, celebrar. tenemos unos vecinos, vecina. Mire, la Tenemos gente dos que quiera vecinos. comunicarse con usted y Ay, yo me bajo voy la a luz de mudar un para chicharrón tener una conversación. Claro con- que sí, se pueden comunicar al O a un 809-532-1992. Nos pueden encontrar en neurotraining-rd o en neurotraining.do y allí pues nada, estamos a su disposición. Siempre maravilloso hablar Bellísimo. contigo, Dalul. Ay, sí. Un Qué abrazote, bueno. cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a París. ¿Qué les parece? Con esta canción que a Elizabeth le gusta mucho. Su Le Ciel de París. Ah, no, Elizabeth, la mamá. Bajo el cielo de París. Eso, bajo el cielo de París. Ahí quisiéramos estar ahora. Esto es Saz y Pablo Alborán. Y así seguimos.